Yes, my friend. Si hay alguien que no quiera ser grabado, es el momento que abandone la sala o que diga lo contrario. O que desactive la cámara. O que desactive la cámara. Y si ya no quiere que se le grabe el audio, pues puede poner un distorsionador de voz también. No hay ningún tipo de problemas, quedará hasta entretenido y divertido. Básicamente, dar la bienvenida y recordaros cuál sería el procedimiento de la sesión. Los vídeos están colgados y están disponibles para todas las personas registradas en el FINAI, por lo cual la extensión del vídeo o la explicación yo creo que ya es la correcta. Igual que las actas que si no están publicadas están en proceso de publicar, por lo cual es fácil ponerse en contacto con las personas autoras si la temática es habiente, es adecuada. Y básicamente lo que os solicitamos ahora es un breve resumen, es decir, intentar hacer 2 minutos de resumen de vuestra ponencia, de vuestro trabajo, de vuestra investigación, de vuestro estudio. Y a partir de aquí, intentar tener un poco un diálogo abierto de cosas que hayamos presentado, que hayamos visto o sugerencias, lo que nos viene a decir cualquiera de los aspectos comentados. Si no, nosotros también lanzaremos algún tipo de pregunta al aire para ver cómo responde la audiencia. A partir de aquí, ¿qué nos queda? Pues empezar, sin más dilación. Tenemos casi menos de una horita porque como a las 10 tenemos la sesión inaugural. En nuestro caso tendremos que hacer también migración a otra sala, por lo que lo más normal sería acabar 5 minutos antes y como siempre me estoy enrollando ya en demasía. Vamos allá con el primero de los autores, el primero de los trabajos a presentar esta mañana, que por ahora no me habían contestado, espero que los problemas de audio se hayan solucionado, que sería Memoria y saber, factores asociados a las pérdidas post cosecha en cultivos de naranja salustina. He visto conectados a Rafael Rincón. Rafael, hola. Buenos días. Ahora sí que te escucho bien. Vale, pues sí, señor. Recuerda que aquí vamos a ir en modo contrarreloj, como si esto fuera una carrera a todo trapo. Tienes 2 minutos para hacernos un breve resumen de tu ponencia. Ok, sí, señor. Bueno, buenos días, señores evaluadores. Mi nombre es Rafael Rincón Arango, vengo de la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. Estoy representando la investigación Memoria y Saber, diseño de estrategias pedagógicas para recolectores en el cultivo de naranja salustiana en 2 predios rurales. El objetivo de nuestra investigación es diseñar una propuesta pedagógica que permita minimizar las pérdidas post cosecha en 2 predios rurales. Nuestros objetivos específicos son identificar los conocimientos previos de los recolectores sobre el proceso de manipulación de la naranja salustiana desde la recolección hasta la post cosecha, plantear acciones y estrategias que conduzcan al mejoramiento del manejo post cosecha de la naranja salustiana y elaborar herramientas didácticas a partir de las voces de los recolectores. Para dar cumplimiento a los objetivos de nuestra investigación, nos basamos en técnicas como el grupo focal, encuestas con preguntas cerradas, entrevistas, observación participante, donde nos apoyamos con registros fotográficos y talleres cuyos temas fueron los siguientes: hablando sobre la salud de los cítricos, importancia y necesidad de un manual ilustrativo de la post cosecha, estructura y composición de la naranja salustiana, fundamentos de los procesos de manipulación y herramientas post cosecha, y efectos de temperatura, pérdida de agua y humedad. Para nuestra investigación participaron 42 recolectores, de los cuales el 80% cumplieron satisfactoriamente con todas las técnicas de recolección adecuadas. Desde, digamos, octubre del 2020 a julio del 2021, analizamos diferentes aspectos minuciosamente. Okay. ¡Tiempo! Te has pasado ya, 2 minutos. Aquí voy a ser, como podéis ver, muy inflexible. Tranquilo. Luego continuamos si hace falta rematar, ¿vale? Ok. Es muy importante porque así mantenemos la tensión competitiva. Ya habéis visto, no hay tregua. Está bien, gracias.
Muy interesante. Me quedo con el concepto del approach cualitativo. Yo me he quedado por ahí. No sé si es cualitativo o cuantitativo, luego preguntamos. Segundo artículo, Mentoring con Energía, un programa de mentorías online desde el sector energético a estudiantes de la ETSIME UPM. Cristina Montalvo, que estabas por aquí. Como quieras. También, vale. ¡Tiempo! Mi nombre es Cristina Montalvo, soy profesora en la Escuela de Minas y Energía, la Universidad Politécnica de Madrid, y bueno, organizamos esta actividad acreditable de un crédito CTS conjuntamente con una asociación profesional, con la Asociación Española de Mujeres de la Energía. Y la actividad consistía en una serie de mentorías, es decir, de sesiones individuales entre el profesional de la empresa y nuestros alumnos, con el objetivo de orientarles para salir al mercado laboral y ayudarles en esa salida y poder identificar, que ellos pudieran identificar cuáles son sus objetivos profesionales, hacia dónde quieren ir y de esta manera, con estas mentorías, poder realizar un plan de acción de hacia dónde, bueno, pues, debe dirigirse su salida profesional o su salida académica, porque también podría ser que los alumnos quisieran seguir estudiando, muchos estaban ya estaban en grado, ¿no? Entonces, bueno, decir que las mentorías han sido una actividad voluntaria por parte de las mentoras, es decir, ellas de forma altruista lo han realizado y se ha coordinado desde la escuela. En este caso yo he sido la coordinadora de la actividad y he gestionado un poco la comunidad mentoras y mentís, pues a través de Teams, ¿no? Terminamos la actividad pues también con una serie de sesiones grupales y unas encuestas a los mentores y a los mentís, ¿no? De forma separada para ver un poco su satisfacción y si se habían cumplido los objetivos. Muy bien, muchas gracias. Qué punto de tensión, ¿eh? Muy bien, muy bien. Te han sobrado hasta 24 segundos. Súper interesante. Me ha apuntado incluso el nombre de mi director de departamento porque también hicieron algo parecido con la parte de arquitectura técnica, ¿no? Poner en contacto empresas y el proyecto final de grado para ver, en este caso, si las competencias era lo que pedían las empresas y hasta qué punto modificar la actividad. No es lo mismo, pero tiene ese punto de, ya que sale el alumno, contacto con la empresa para ver que si el alumno sale formado, qué intereses, qué interesante. Tercer artículo. La codocencia reflexiva en la educación superior. Birgit Strootman. Bienvenida. Muchas gracias por recibirme aquí. Tengo la gran suerte de estar aquí con varias compañeras mías. Magdalena, que forma parte del proyecto, y compañeras de la unidad de innovación docente que nos han apoyado en todo este proceso. Codocencia. La docencia colaborativa es nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque en la universidad muchas veces tenemos que impartir una asignatura junto con otro profesor o una asignatura en los grupos distintos que dan los profesores. Y a veces, de hecho, lo vemos como una molestia, ¿verdad? Es un trabajo adicional, tener que coordinar, y nosotros lo que queremos es darle la vuelta a esto, sacarle los puntos positivos de la codocencia. En nuestro proyecto hemos pedido a los profes que escriban unos diarios reflexivos y a la vez hemos entrevistado a los alumnos para comparar los datos. Han sido positivos tanto de parte de los profes como de los alumnos. Los profes hemos detectado que hay 4 cosas que tienen que funcionar muy bien para que la codocencia funcione y sea positiva. Una planificación previa increíble de contenidos, calendario, criterios de evaluación, etc. Una comunicación muy fluida, que es lo más difícil, creo yo personalmente, con el otro profesor. Hay que buscar ese tiempo y las herramientas. Una interacción en el aula, en el caso de que estemos juntos en el aula, pero también cuando nos turnamos en distintas aulas, que demuestren que los profesores colaboran, ¿no? Por ejemplo, cosas simples como no usar yo, usar nosotros en el aula, ¿no? Y definitivamente definir cosas como posición, intervenciones, etc. Y cuarto punto, la evaluación, ¿no? Hay que tener muy claro si es sumativa, formativa, quién evalúa, evaluamos las respuestas, etc. Es un proceso laborioso, pero muy gratificante. Y creemos que es un formato de desarrollo docente innovador, flexible, porque se ajusta mucho a las necesidades individuales, sostenible, extrapolable y muy respetuoso con los participantes en él. ¿Lo logré? 1:58 ahora. Sí, o sea. Sí, sí.
El concepto CINAI que hemos pasado del pechacucha a corre que te pillo el cucha, chucha, el pecha. La próxima es tiempo negativo. Tiempo... vale, gracias por tu intervención. Muy bien, vamos con el cuarto artículo. Me falta el resuello. Tendría que haber tomado el café doble. Egresados en el aula, incorporación de su experiencia profesional al proceso de enseñanza-aprendizaje, que he visto que estaba ya en online. Ana Belén González, ¿me suena? Aquí, ahora te veo. ¿Vale? Muchas gracias por asistir. Micrófono activado. Cogemos aire. Y hacemos lo que podamos. Adelante. Bueno, esta propuesta se realizó en la Universidad de Salamanca y lo que pretendía era incorporar la experiencia de profesionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo general buscado era trabajar la competencia emprendedora desde su concepción más amplia, en la que el alumnado es capaz de transformar ideas en acción, bien para entrar en el mercado laboral por cuenta propia o como persona contratada. Para lograrlo, consideramos que había que contribuir a generar estudiantes que tuvieran confianza en su proceso de enseñanza-aprendizaje y esos fueron nuestros objetivos específicos: ayudar al alumnado a minimizar inseguridades y generar satisfacción en el proceso formativo. Se realizó en 2 titulaciones de forma paralela, una de grado y otra de máster, ambas con alumnado de la rama de Ingeniería y Arquitectura. A modo de resumen, indicar que la experiencia y las respuestas ofrecidas por las y los egresados contribuyeron a los objetivos buscados, porque los alumnos fueron capaces de seguir la clase del profesional a pesar de desconocer la materia que presentaba, y además tomaban conciencia de que no es importante saber de todo, sino tener la iniciativa y la preparación necesaria para aprenderlo. Y esto lo tenían porque reforzaron la seguridad del alumnado que necesitaba. Fue una experiencia gratificante que el alumnado valoró de forma muy positiva, y la indecisión que mostraron entre si los talleres debían ocuparse más de contar la experiencia profesional o de exponer contenido adicional puntero o aplicado, consideramos que apoya el planteamiento elegido, donde se buscó un equilibrio entre ambos temas. Muchas gracias. Muy bien. De sobra. Aprovecho el tiempo que nos has dejado para decir, oye, es una lástima que los que estáis en casa no os pueda ver las caras, parecéis mis alumnos. Nada de escaquearse, activamos las cámaras, que es mucho más entretenido, y así hacemos más quórum, y casi yo desde aquí ahora podría hacer una foto con el PC y decir, mira, veo todos estos más todos los que tengo en presencial. Venga, no me seáis tímidos ni tímidas. Os dejo poner un fondo si queréis, hasta puede ser un fondo divertido. Os reto. Tenéis, si os sobran segundos, tenéis tiempo, ¿no? Ahora va. Ángel, aquí. Aquí, ¿dónde está? Aquí, muerto. Y así sales, espérate. Es más complicado porque sales en esta pantallita. ¿Sí? Vale, lo tenemos. Ya nos hemos comido los segundos de sobra. Vamos. A ver. José Luis Martín, ¿estás por aquí? Ay. Buenos días, sí. Soy Paula Renés, que soy la coautora con Ahí José está. Luis. Perfecto. Sí. O sea que en ese sentido, bueno, pues él no ha podido acudir, pero lo presento. Con el IDE 080, controversias de la nueva ley educativa, la LOMLOE, la concesión complementaria del título de la ESO en formación profesional básica. Me has saltado. ¿Te he saltado? Sí. Alicia. Sí. Perdón. Damos la vuelta, si no. Paula, tranquila, coge aire. Vale, perfecto. Alicia, mil disculpas, por Dios. IDE 071, ¿qué tienen en común Derecho y Matemáticas? Los objetivos de desarrollo sostenible como sustrato transversal de números y leyes. It's your time. Vale, muchas gracias. Bueno, la profesora María Jesús Campión es profesora de Matemáticas y yo soy profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Pública de Navarra, y nosotras presentamos nuestras experiencias, ella desde el campo de las matemáticas y yo desde el derecho, de la introducción de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el aula. Ella a través de problemas matemáticos, yo a través de simulaciones de juicios y de resolución de casos legales. Bueno, pues hemos conseguido que los estudiantes conozcan los valores que están detrás de la Agenda 2030, y la experiencia ha sido muy satisfactoria porque realmente los estudiantes han dado pues un feedback muy positivo, se han interesado mucho más, quizás pues por el fenómeno Greta Thunberg, y eso nos ha llevado también a proponer ahora
trabajos fin de grado conjuntos en los que se tomen, digamos, se tengan en cuenta tanto la parte matemática como la parte legal. E igualmente estamos dentro de un proyecto de innovación docente de la facultad en el que vamos a desarrollar retos en los que los estudiantes tienen que realizar ambas perspectivas. Genial. El punto de tensión, o sea, estamos yendo... Relaja la tensión. Relaja la tensión. Vale. Aprovechando de nuevo el tiempo que nos deja, ir pensando en preguntas o en alguna cosa que os pueda llamar la atención. Yo veo relaciones entre alguna de las presentaciones de los trabajos que habéis hecho, ¿eh? O sea, es súper interesante. Ahora sí, Paula, con el controversias de la nueva ley educativa. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. El trabajo que presentamos sobre controversias de la nueva ley educativa, la LOMLOE, que se aprobó el año pasado, lo hemos desarrollado junto con mi compañera Ana Rosa Martín Ninguijón, que es catedrática de Derecho Romano, y mi compañero José Luis Martín, que en concreto, bueno, pues esta aportación es de su tesis doctoral, que está, bueno, pues trabajando sobre qué va a pasar con la concesión complementaria que se va a dar en España sobre el título de educación secundaria obligatoria en formación profesional básica. En concreto en España, y lo sabemos, cada vez que hay cambios políticos hay cambios legislativos, y esto en concreto, bueno, pues afecta a que la LOMLOE pues no es una excepción, sino que, bueno, pues se va a dar, se está gestionando cómo se va a proceder a este desarrollo, y es un marco teórico en el que, bueno, hemos reflexionado y valorado tanto legislativamente como desde los puntos de educación y derecho cómo se va a poder trabajar. En este sentido, sí es cierto que esta medida está focalizada, ¿no?, y orientada en atender a la diversidad, ¿no?, intentar facilitar la inclusión social. Y esto en sí, esta concesión de este título de educación secundaria para este tipo de alumnado, pues está suscitando controversias en los diferentes sectores, tanto educativos como políticos y sociales. Y bueno, ¿qué va a pasar o no dentro de la comunidad educativa? ¿Cómo se va a recibir? Bueno, pues es una cuestión que es interesante trabajar y estudiar, en la que esta comunicación, bueno, pues realiza las primeras reflexiones y aportaciones. Y bueno, indudablemente pues es un atractivo para estudiantes, que es cierto que pueden estar al borde, ¿no?, de esa exclusión socioeducativa, el hecho de poderse matricular en la FPB, en la que conocemos la formación profesional básica, especialmente, bueno, pues aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales, ¿no?, y que, bueno, pues pueden estar abocados o no al abandono sin éxito de su proceso educativo. ¿Me pasé? No, no. Tenía el cronómetro, ¿eh? Al lado digo. Esto me suena cuando Marisa, en no sé qué otro Cinay, tenía la bocina y te iba sacando la bocina cuando se aproximaban los minutos finales de la presentación. ¡Qué tensión! Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos con Nathalie Vázquez, que ha sido la más madrugadora. Lo vuelvo a recordar. Estaba aquí conectada unos cuantos minutos antes, con el proyecto FemCEL, Círculos Autogestivos de Mujeres para el Aprendizaje de la Lengua Inglesa. Muy buenos días a todos. Gracias especialmente al profesor Agustín, que nos acompaña desde México. Son las 2 de la mañana por allá. El proyecto FemCEL, desarrollado por Hipatia México, está dirigido a adolescentes y mujeres que desean participar en la conformación de grupos o círculos autogestivos para el aprendizaje del idioma inglés. La metodología en desarrollo ofrece a las participantes diferentes técnicas y estrategias autodidácticas y colaborativas que contribuyen al desarrollo personal y profesional de las integrantes, promoviendo el liderazgo y la coformación entre mujeres. Dentro de los objetivos específicos está promover el desarrollo de las habilidades comunicativas y socioemocionales de las participantes, de tal manera que les permita perder el miedo a expresarse en inglés independientemente de su nivel de desempeño. 2. Promover, atender y facilitar un proceso constante de formación colectiva y autoformación en temáticas del interés de las participantes, con enfoque en el aprendizaje del idioma inglés. 3. Consolidar espacios que faciliten la construcción de redes de apoyo entre mujeres o el fortalecimiento de relaciones interpersonales entre las mismas. 4. Apoyar la sanación de conflictos y traumas previos relacionados con el aprendizaje del inglés.
4. Y 5, ofrecer contenidos de manera gratuita a las que usualmente los participantes no pueden acceder. Entre los principales referentes teóricos se encuentra el concepto de círculo sagrado de Shinoda Bolen, el concepto de grupos autogestivos desarrollado por las pedagogías descolonizadoras y el papel de los procesos de lectoescritura para la formación del sujeto histórico y su capacidad de agencia. A partir de la aplicación de tests y entrevistas grupales se ha logrado obtener una serie de estrategias didácticas apoyadas en tecnologías que han probado ser pertinentes para el logro de los objetivos de acuerdo a los diferentes entornos tecnológicos en los que se trabaja. Muchísimas gracias. Uy, clavado, Muy bien, muchas gracias, Nathalie, y también gracias al profesor Agustín por el madrugón o la vigilia. Vamos con el octavo artículo presentado, que nos lo hará, si no voy errado, Fernando Gómez, que te veo por aquí. Buenos días. Buenos días. Participación del alumnado en la toma de decisiones, una experiencia de la justicia social en la universidad. Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de contar nuestra experiencia, y nosotros lo que realizamos fue pues, una experiencia en la cual el alumnado participó en la toma de decisiones tanto en el sistema de evaluación como en los contenidos a desarrollar en dos asignaturas relacionadas con educación física en el grado de educación primaria. Una relacionada además con la mención específica, ¿no?, que existe en los estudios, y otra era la asignatura obligatoria que realiza todo el alumnado, ¿no? Y nosotros nos planteamos esta experiencia debido a que muchas veces pues decimos, ¿no?, en nuestras programaciones que se va a requerir del alumnado pues una participación activa, pero en el fondo muy pocas veces hacemos esto, porque suelen tener primordialmente un papel pasivo. Entonces, nosotros queríamos activar esta experiencia dándoles cierto papel o ciertas decisiones que podían tomar de forma consensuada con el profesorado. Realizamos esta experiencia durante las asignaturas del primer cuatrimestre y al finalizar pasamos un cuestionario realizado exclusivamente para esta experiencia, y en el cual pudimos comprobar que habían diferencias significativas entre las dos asignaturas, ya que en una se valoraba en general la experiencia como menos satisfactoria y peor en algunos elementos con respecto a la otra, ¿no? En concreto, de hecho, es la asignatura de la mención la que tiene o tenemos unos resultados algo inferiores. Explicamos esta diferencia desde el punto de vista de la tradición que existe en educación física, ya que esa asignatura era una asignatura predominantemente teórica que no encaja muy bien con la tradición de la propia asignatura, que es predominantemente práctica y de tipo motor. Entonces, esos contenidos teóricos pues suelen no ser bien recibidos entre el alumnado. Sin embargo, la otra asignatura, la obligatoria de cuarto curso, pues es algo más tradicional en el sentido, ¿no?, en que se desarrollan todos los contenidos del currículum de educación primaria para la enseñanza y el aprendizaje, y encajaba más con aquello que se esperaba. Y termino ya. Vale, muchas gracias. Muy bien. Vamos con el siguiente artículo. Silverio Alarcón, que está aquí en presencial, nos va a presentar resumidamente y brevemente, desde ahí mismo, por ejemplo, porque tenemos micrófono ambiente y puedes... O si quieres acercarte, ningún problema, desde luego. Conectando con nuestros abuelos para mejorar la educación formal. Aquí mismo, sí. ¿Me siento? Bueno, se refiere conectando con los abuelos de los alumnos, ¿se entiende, no? La experiencia la realizamos hace un año, que habíamos atravesado todos un periodo de confinamiento y de aislamiento, y vimos que había una necesidad de establecer lazos entre familiares, entre amigos, y usamos esta necesidad como recurso educativo. Esta fue la idea. Entonces, la experiencia se desarrolla en una asignatura de investigación de mercado, que son técnicas de investigación social, que hacemos técnicas cualitativas y cuantitativas, y la idea era que los alumnos realizasen entrevistas en profundidad a sus abuelos sobre la experiencia que habían pasado en el confinamiento, pero también relacionado con los estudios de los alumnos, que son
alumnos de edificación. Es decir, es un doble grado de edificación y ADE. Entonces, también les entrevistaron sobre los temas de habitabilidad que habían tenido sus abuelos. Bueno, problemas, la experiencia se desarrolló en 3 etapas. Primero diseñamos el guión, luego hicimos debate y elaboramos un guión común, y luego se hicieron las entrevistas en profundidad, y luego se recopilaron todas las transcripciones de las entrevistas en profundidad y se hizo un trabajo comentando los resultados. Pero bueno, la segunda parte, que fue la parte de las entrevistas en profundidad, es lo que nos permitió que los alumnos se conectasen con sus abuelos y que se motivasen en sus papeles de realizar entrevistas en profundidad. Encontrar un caso real y tan próximo, pues es lo que nos brindó el confinamiento. Lo que encontramos es que los alumnos identificaron, pues, miedo, tristeza, pero también alegría por el reencuentro. Muy bien. Y bueno, pues fue una buena. Y 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos ya por el 10º de las presentaciones, más o menos on time, que sería Raúl Herrero. Raúl. Hola, muy buenas. Un nuevo plan de tratamiento y recogida de información en asignaturas de ingeniería. Buenas, pues, bueno, ante todo muchas gracias a la organización. La experiencia que presento trata de lo que nos ha comentado David. Se trata de cómo tomar apuntes dentro de asignaturas de ingeniería con una finalidad muy clara, y es la mejora del rendimiento del alumnado, ya que hemos visto que cuando toman apuntes en clase, que es una tarea que lleva cierto tiempo dentro de todas las clases, suelen perder mucha información, ya que toman apuntes de una manera muy literal. Y lo que hemos tratado es de desarrollar un tipo de plantillas basado en una metodología previa, el método Cornell, de toma de apuntes, para que estos apuntes pasen a ser estratégicos y personalizados por parte del alumno. Es decir, que no pierdan toda esa información que se da dentro del aula y que a veces pasa un poco desapercibida, y en la que tienden a priorizar simplemente pues, lo que están viendo proyectado en pizarra o demás, y no llegan a profundizar en aspectos que a lo mejor son realmente los importantes, que son las especificaciones de cómo llevar a cabo, por ejemplo, el desarrollo de un problema, o temas teóricos en los que se pueden poner ejemplificaciones reales de la vida real. La experiencia se lleva en la Universidad de León, y lo hacemos en colaboración con la Universidad de Valladolid, y lo hacemos concretamente en la asignatura de bases de ingeniería, que es una asignatura que se imparte en el grado de biotecnología. Esto, bueno, lo comento fundamentalmente porque es una titulación en León en la que el alumnado es un alumnado de un perfil de conocimientos previos altos, y aún así hemos visto que tienen esta carencia en la toma de apuntes. Lo que vimos finalmente en los resultados es que, aprendiendo a tomar bien apuntes a través de las plantillas que les propusimos, han conseguido mejorar ese rendimiento, y sobre todo hemos conseguido que haya un mayor confort en el estudio, porque como tienen bien desarrollado todo, y ya termino, pues consiguen ese punto de mejora. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Presentación número 11 en online, Angélica González. Sí, buenos días. Aquí arriba, muy bien. Que va a presentar brevemente el artículo Verificación en 2 pasos en el proceso enseñanza/aprendizaje. Sí, bueno, este proyecto lo hemos llevado a cabo en la Universidad de Salamanca. Como todos sabemos, existen 2 tipos de tecnologías de autenticación, una en la que utilizamos un solo factor, como pueda ser bien datos biométricos, dispositivos o incluso solamente contraseña, y una segunda que se conoce como U2F o autenticación en 2 pasos, que hoy día estamos muy acostumbrados posiblemente cuando trabajamos, por ejemplo, con una entidad bancaria. El proyecto lo hemos llevado a cabo profesores y estudiantes, y realmente lo que nos preocupa es la forma de autenticarse tanto el alumno para acceder, por ejemplo, a las plataformas de formación o simplemente
directamente a leer el correo electrónico y los profesores para acceder también a estos mismos servicios, pero a otros que, bueno, pues posiblemente deberían de tener más seguridad, como puede ser a cumplimentar las actas, ¿vale? Cuando hemos hecho este proyecto, tengo que decir que ha cambiado un poquito ahora la forma de llevar a cabo este proyecto, pero en aquel momento pues no existía, o sea, sí que desde la Universidad de Salamanca existía una forma de... No estamos concienciados de esa inseguridad de utilizar solamente contraseña. Entonces, la universidad, digo, que proporciona una app, un cerrojo, y lo que hemos pretendido es hacer un estudio de cuántos estudiantes y profesores están haciendo uso de este segundo factor de autenticación que proporciona la universidad, y ver otra alternativa, que es utilizar lo que aquí os muestro, no sé si lo estáis viendo, que son llaves de seguridad. En concreto, esta es una de las que hemos utilizado en el estudio. Realmente, del estudio que hemos realizado, hemos llegado a la conclusión de que prácticamente la mayoría de los estudiantes y de los profesores bueno, pues desconocen, sobre todo los estudiantes, que la universidad ofrece ese cerrojo. Realmente, bueno, pues... Nos vamos a quedar con ese dato para poder pasar a la siguiente presentación. Los 2 minutos se agotaron, lo siento. Gracias. Y vamos a poner a prueba al chair de la conferencia, ¿no? Yo creo, porque creo que le toca al profesor Ángel Fidalgo hacer revisión crítica del método de aula invertida desde una perspectiva basada en la experiencia para cerrar la sesión en esos menos de 2 minutos que has dado a todos los ponentes. Aquí vamos, o sea, tiempo. Básicamente la aula invertida es una tendencia de innovación educativa, eso quiere decir que se habla más y se espera de ella más de lo que al final se va a implantar cuando esa tendencia deje de estar de moda y se implante. En base a esa idea, lo que hemos hecho con los grupos de investigación es basarnos en 12-13 años de experiencia de aplicar este aula invertida, contrastar datos de forma científica, con métodos científicos y exponer pues esas conclusiones. Básicamente era decir, de verdad, qué impacto del aprendizaje tiene esa aula invertida en estos 13 años de experiencia. Se ha aplicado en clases teóricas, en clases de trabajo en equipo y en laboratorios. Resultados. Pues básicamente todo lo que consigue el aprendizaje cooperativo y activo. Y ahí hemos conseguido un impacto que es el que transmitimos, que con la invertida sí se puede mejorar la participación, la cooperación del alumnado. 1 minuto, al año que viene, dentro de 2 años, 1 minuto. Tenerlo claro, ¿eh? Se puede hacer en 1 minuto. Ese es el problema, o sea, me quedo con el lema de sí se puede. Bueno, pues... acabada esta primera fase, que más o menos era dentro del tiempo establecido, cedo en estos momentos la palabra a mi ayudante para moderar un poco la parte de preguntas, cuestiones. Hay preguntas en el chat, pero yo creo que... Sí, si me permite, antes de que se vaya Ángel, quiero hacer una pregunta, ¿vale? Luego hacemos los del chat. Bueno, me ha gustado muchísimo la sesión, sobre todo todas las temáticas, ¿no? Es decir, es súper importante. Sabemos que para aprender es aprendiz y maestro, mentorización, pero se puede escalar eso. Bueno, la docencia es muy importante, pero es que hay que llevarse bien, porque si no, al final, ¿qué hacemos? Los que nos llevamos bien, claro, que los profesionales vengan a las aulas es importantísimo, pero tendremos falsos asociados y no hemos incorporado profesionales. Claro, es que los alumnos no toman decisiones, pero es que cuando tienen participación, la participación de los alumnos en votaciones es muy baja. ¿Qué más? Y es que, conectar con los abuelos, la experiencia de los mayores, incorporarla a la universidad y a las familias, eso es básico. ¿Cómo lo hacemos? Y tomar apuntes, que ya ni se toman ni se sabe tomar apuntes, y desde luego, lo que ha dicho Ángel, las sobreexpectativas en ciertas innovaciones que después quedan en nada. Pero me quedo haciendo una pregunta directamente a Paula, que se la hago a Ángel y quiero que la oiga, y es que decía que no se estaba satisfecho con la nueva ley educativa o con las leyes que salgan. Me voy a otra y pregunto, Paula, Ángel, un profesor innovador
que está continuamente experimentando y aprendiendo, ¿estará alguna vez satisfecho con alguna ley educativa? No sé, si quieres comienzo yo, sí. El profesor que innova nos paga más. La nómina nos llega, supongo que a vosotros también, ¿no? No, pero con una ley educativa. Saldrá una ley y dirán, coño, que esta es mi ley. La que nos pague más, la que nos consiga que con todo esto consigamos promocionarnos con esta línea. Entonces yo creo que sí, cuando salga esa ley, es broma, ¿eh? Pues no lo sé. La verdad es que ha habido tantas y yo creo que el profesorado, cuando, digamos, al final estamos en la línea del frente con nuestro alumnado, y yo creo que todos los que estamos aquí lo hacemos, no nos preocupamos de la ley, nos preocupamos del alumnado, de que aprenda y dar lo mejor de nosotros para conseguir que aprenda. Si además es una ley que nos lo impulsa, bienvenido sea. Yo era pescador, sin muerte antes. Me encantaba ir a pescar, pero si además pescaba, estupendo, pues esto es lo mismo. Me encanta innovar, me encanta mejorar el aprendizaje. Si además es una ley que nos impulse, estupendo. Y Paula, que tú has presentado lo de la ley, la satisfacción con la ley educativa. ¿Tú crees que algún profesor que quiera innovar puede estar satisfecho con una ley educativa? Yo creo que ese es el gran interrogante que hemos tenido y que históricamente vamos a seguir teniendo, ¿no? Porque, bueno, está vinculado a todo lo que conocemos como la complejidad de determinar los fines de la educación, y al final es cierto, por lo menos en España, que a veces quizá prima, ¿no? La necesidad política de responder a las necesidades reales de dicha política. Y bueno, yo creo que el docente, y estamos aquí todos y seguro que todos podemos opinar, estamos innovando continuamente porque la sociedad cambia de forma vertiginosa, se modifica, los alumnos que tenemos cada día son diferentes, cada uno de ellos muestra su forma de entender y comprender las realidades, y la innovación está ahí. Yo creo que comparto con Ángel, bueno, pues esa parte de que consideramos que nos gustaría, ¿no? Seguir en ese reto. Lo que sí hacemos nosotros en la comunicación es, bueno, pues, analizar, ¿no? La ley desde dentro, desde la LOMLOE, y bueno, cómo puede esta novedad, ¿no? de incorporar esa concesión del título de la ESO a este tipo de alumnado. Pero lo cierto es que, bueno, esta investigación está iniciándose, es decir, se va a contar también con la opinión de profesorado, alumnado, familias, de cómo ellos lo pueden percibir, porque falta arbitrar toda la parte práctica, es decir, cómo realmente esto se va a llevar en los centros educativos y cómo va a afectar también a la práctica docente, obviamente. Estamos a la expectativa y a la espera de cómo, ¿no? se puede implementar. O sea, que a la respuesta de innovación con esta nueva ley, bueno, al final yo creo que los docentes innovamos, y las leyes es verdad que a veces, bueno, pues si esto dura, no sé, que dure 4 años, 8, 2, esa es la pregunta, ¿no? Hasta que venga otro partido y diga que no, que sí, ese es el problema que a veces tenemos en educación, ¿no? La falta de ese consenso político para lograr un pacto real, ¿no? por educación. Pero bueno, no quiero dilatar mucho mi intervención, que cualquier compañero, bueno, pues puede aportar. ¿Hacemos alguna del chat? Hacemos alguna del chat, ¿no? Pues esto parece el nadie sabe nada, ¿no? Cogemos un papelito de Berto Romero y Buenafuente. La primera pregunta decía, era custodio, entiendo que... ¿Vale? Los ODS deben ser transversales y abordados de forma práctica. ¿Qué capacidad de transferencia habéis observado en los alumnos de Derecho y de Matemáticas? ¿Existen diferencias entre ambos? Entiendo que va hacia Alicia. Sí. Bueno, evidentemente, claro, no lo he contado en los 2 minutos porque no me daba tiempo, pero tanto María Jesús, que es la profesora de matemáticas, como yo somos profesoras en un curso, digamos, más transversal, que está abierto a toda la comunidad universitaria, que es sobre cooperación y desarrollo. Entonces, en ese curso vemos un poco digamos, los resultados, porque tenemos tanto alumnos de Derecho como también alumnos que tienen matemáticas en sus respectivos grados, ¿no? Pues en Economía, en ADE, etcétera. Y es verdad que la aproximación que realiza María Jesús, y si no me corregirá porque está conectada ahora mismo, es más cuantitativa, la mía es más cualitativa,
Y claro, sí que la aproximación es distinta, pero al final lo que los alumnos, y hemos observado que sí que adquieren, son los valores que subyacen a los ODS y sobre todo los conocen. Es que nuestros estudiantes, si no, no conocen qué es lo que hay que hacer, cuál es el trabajo, qué es el cumplimiento que nos pide la ONU para estos 15 años, ¿no? En los que hay que, digamos, bueno, pues atajar una serie de problemas que ya venían, digamos, de antes, de los objetivos del desarrollo del milenio y que ahora, digamos, hay que seguir en un trabajo continuo e implicar a la juventud, bueno, pues es un poco, vamos, básico, ¿no? Porque es la nueva generación la que tiene que realmente va a vivir en esa situación. Si quieres añadir tú algo, María Jesús. Sí, concretamente, por supuesto, aparte de todo lo que ha comentado Alicia, en Derecho del curso de cooperación, concretamente en matemáticas, el objetivo fundamental, al menos en las asignaturas que tenemos nosotros, es el abordaje de problemas. Entonces, el que esos problemas sean justamente aquellos a los que se van a tener que enfrentar una vez egresados y con ese enfoque hace que cuando ya, sobre todo el alumnado nuestro está trabajando, estamos transfiriéndoles a empresas en las que están abordando este tipo de cuestiones. Ahora toda empresa que se precie ya no tiene una RSC, sino que ahora ya todos trabajan en cuestiones de sostenibilidad. Entonces, el haber trabajado desde el punto de vista no solo cuantitativo, sino desde la perspectiva jurídica, les da esa visión global de un alumno completo para ayudar justamente a resolver esas cuestiones. Por el chat, ¿o queréis a alguien presencial quiere preguntar? Pues seguimos en el orden, ¿no? La siguiente está de Paula, que dice que en el caso de la aportación de Natalie Vázquez, ¿pudieses compartir alguna actividad que se derivó de esa red de apoyo entre mujeres y el desarrollo del idioma inglés? Natalie. Sí. No sé si puedo compartir pantalla. ¿Será posible? Prueba ahora. Ya está. Muy bien. Listo. Voy a mostrar rápidamente tres. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, sí, sí. Muy bien. Voy a mostrar tres estrategias. Esta es una estrategia. Presentación con diapositivas. A ver, ahí está. ¿Se ve bien? Estrategias. Estrategias didácticas soportadas por TIC. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Bueno. Esta es una de las estrategias, prácticas de autocuidado, que consideramos otra vez uno de los temas que las mismas participantes sugirieron. Y entonces se utiliza, por ejemplo, Jamboard. Se plantean varias técnicas de autocuidado para las mujeres y ellas pues obviamente participan leyendo y seleccionando, por ejemplo, cuáles son aquellas prácticas de cuidado que ellas han llevado a cabo o que quisieran experimentar, y entonces a partir de aquí se desarrolla un diálogo precisamente en torno del tema del autocuidado. Hay otra, por ejemplo, en donde se les pide que trabajen algo de escritura creativa y terapéutica y que utilicen, por ejemplo, PowerPoint para desarrollar un texto, para desarrollar un podcast o para desarrollar incluso un video sobre un testimonial que permita, por ejemplo, expresar algún tipo de situación de violencia que hayan sufrido, y con esto pues también se genera un poco el diálogo. Esta tercera es una de las creo que más atractivas, porque además lo llevamos a cabo tanto en México como en Colombia, las recetas. Las recetas fue una actividad en la que casi, bueno, todas se comprometieron, porque obviamente algunas buscaron recetas, otras que tenían recetas tanto de México como de Colombia que quisieron compartir con sus compañeras, y para este caso utilizamos básicamente el WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Entonces las compañeras presentaron sus recetas, y el resto de las compañeras o algunas de ellas probaron la receta o intentaron llevar a cabo la receta y pusieron fotografías y todo, compartieron la experiencia. Nada más cabe resaltar que, por ejemplo, estas tres actividades que yo mencioné se llevaron a cabo en un entorno donde todas las participantes tienen tecnología. Sin embargo, hubo un grupo en donde, en el caso de uno de los estados de México, en donde la comunidad o el grupo está en una comunidad rural,
es que no tenían acceso ni a Jamboard, ni a Zoom, ni a Meet, ni a nada de eso. Únicamente de hecho se llevó a cabo el programa básicamente a través de WhatsApp. Y esto, bueno, pues obviamente implica un replanteamiento de las estrategias por completo, excepto, por ejemplo, de las recetas. Pero ahí lo que pudimos hacer y explotar al máximo fueron los audios, porque esto permitía que lo que anteriormente en las clases de inglés, ¿verdad? Con las grabaciones, los discos, el CD, el audio, que es muy, muy importante, pues se podían hacer aquí grabaciones y además revisar, por ejemplo, la pronunciación o hacer repeticiones teniendo un audio a la mano. Entonces, bueno, ahí están 4 ejemplos de estrategias de uso de tecnología para este proyecto. Gracias por la pregunta, Paula. Paula preguntaba a Silverio también y cuál era la percepción de los abuelos ante este estudio en el que posiblemente se sintiesen protagonistas junto a sus nietos, los alumnos. Sí, esta era una de las intenciones, de los objetivos de la experiencia, hacerles partícipes a los abuelos de la educación de sus nietos y que le preguntasen por cuestiones relacionadas con los estudios, como fue la vitalidad, pues, como he dicho, eran alumnos de edificación. Los resultados nos mostraron que efectivamente que los abuelos estuvieron satisfechos con las entrevistas que les realizaron los nietos, tanto por el diálogo que hayan establecido, las conexiones que hayan establecido, como que les hubieran pedido ayuda para sus estudios. Custodio también te da la enhorabuena y Natalie pregunta, para hacer de una circunstancia desafortunada una herramienta educativa, la pregunta sería, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentaron los participantes durante el proyecto? Bueno, por desgracia, una situación como la de COVID, como sobre todo en los primeros tiempos que tuvimos que atravesar, pues lo que permitió es esto, que los alumnos estuviesen más motivados. Un año después, hemos intentado repetir la experiencia con temas de ODS, con temas de objetivos de desarrollo sostenible, y, o sea, la idea era replicar la experiencia y que entrevistasen a los abuelos para que nos hablasen sobre otras formas, sobre todo de consumo más sostenibles que había hace 30 o 40 años. Lo que nos hemos encontrado es, en este caso, es falta de motivación. O sea que hace un año, o sea, en realidad no nos encontramos con muchos obstáculos, todo fluyó bastante bien. Es este año cuando nos hemos encontrado obstáculos a intentar replicar la experiencia con otros temas en que los alumnos parece ser que no se encuentran tan motivados o no le hemos sabido transmitir a los profesores de una forma tan adecuada. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ana Belén. ¿Estamos en tiempo, David? Estamos en tiempo. Que dice, ¿cómo es posible que no me dé tiempo a intervenir? Indica Faraón que sí que... Ana Belén, ¿estás ahí? ¿Estás en virtual? Aquí. Ana Belén. Actívate el micro. Activa el micro. A ver, sí estoy aquí. No, es que en la intervención de Faraón decía antes que si no había profesorado asociado que fueran profesionales que estaban en las aulas, ¿no? Entonces entiendo que quería explicar que la experiencia en la que hemos hecho en 2 minutos evidentemente no ha dado tiempo a contarla. E incluso en las asignaturas que se impartían hay profesorado asociado que son profesionales externos, pero los alumnos no los ven como profesionales sino los ven como profesores, y lo que buscamos fueron egresados y egresadas de la propia escuela, referentes más cercanos que para ellos les dieran esa otra visión y les diera esa seguridad de que saliendo del mismo sitio donde ellos habían salido, el proceso para incorporarse al mundo laboral bueno, pues, había sido de una determinada manera, pero que evidentemente era posible, y lo que queríamos era eso, ¿no? Que darles seguridad en ese proceso. Digo, para que quede un poco aclarado. Sí, yo mi intervención a lo mejor se me ha hecho un resumen, pero lo que quería decir, que después ha habido lo de las leyes, es que echa la ley, echa la trampa. Es decir,
es muy importante que los profesionales participen en la universidad, pero después una ley te lo refleja en una figura de asociado que después hemos sido capaces de pervertirla, con lo cual te decir que no solo las leyes o una ley hecha, después lo que hacemos es los trucos ahí, pero que totalmente es importantísimo que los profesionales estén en la universidad. ¿Cómo se puede hacer eso, no? ¿Habías levantado la mano? Sí, como está hablando Ana Belén, quería preguntarle, porque ella ha señalado que había observado que los alumnos habían ganado, no sé si se me escucha. Sí. Hola. Que los alumnos habían ganado confianza y habéis conseguido con vuestra experiencia minimizar sus inseguridades. Y quería preguntarte qué crees que es lo que ha aumentado más esa ganancia de confianza en los alumnos. Pues, a ver, los temas que se afrontaron eran temas, por ejemplo, en las asignaturas de desarrollo de aplicaciones web, eran temas que ellos no conocían en absoluto, pero sin embargo fueron capaces de seguir la clase. Nosotros pasamos una serie de cuestionarios antes y después para tanto para el nivel de satisfacción como para el nivel de conocimientos, ¿no? Adquiridos, entre comillas, con todas las comillas que quieras, porque evidentemente es una sola actuación. Y tiene pues eso, muchos problemas en su validación, pero bueno, en lo que nos transmitieron y en lo que obtuvimos en los cuestionarios y lo que hablamos con ellos era pues eso, que sí que se habían sentido bien haciendo la actividad porque eran capaces de seguirla a pesar de ser materias en las que no se habían contado y que tampoco entraban para la evaluación, que es decir, eran materias, simplemente eran talleres de hora y media, con media hora más adicionales de preguntas, donde las preguntas siempre estaban relacionadas con esa inseguridad que ellos tenían, de si tenían que saber todo los lenguajes del mercado para ir a un puesto de trabajo, o en el caso del máster, que era el máster de educación secundaria en la especialidad de tecnología, pues eran preguntas relacionadas con las oposiciones o con las interinidades que podían afrontar al curso siguiente. Muchas gracias, Ana Belén. Bueno, más o menos yo creo que ha sido una sesión redonda desde el punto de vista que nos han puesto la tensión de hacer un resumen todavía más resumido de nuestro trabajo, que hubiera una cierta dinámica de preguntas que han salido de forma espontánea, lo cual es súper interesante. Es decir, hoy la dosis de café creo que era la adecuada en la sala y en los virtuales. Y a modo un poco de cierre, para que podamos migrar en virtual o en presencial a la sesión de inauguración, creo que el resumen es complejo y sería difícil hacerlo una palabra porque he intentado establecer relaciones, ¿no? El cómo desde el alumno toma los apuntes a cómo se relaciona con proyectos reales, incluso el poner figuras profesionales cercanas para que vean más allá de los contenidos de una materia, que les genere ese punto de chispa de interés, es fundamental. El trabajo transversal entre materias, ese desdibujar las materias, que es un trabajo que a niveles de primaria, secundaria, sobre todo en escuelas concertadas ya está evolucionando y que todavía la universidad se ha quedado un poquito rígida, parece que poco a poco se va rompiendo, ¿no? Entonces, el seguimiento del alumno, el hacerle partícipe de las actividades, del codiseño de las actividades, que no sea solamente el pasar una encuesta de satisfacción al final para ver cómo ha ido el curso, sino que sea un proceso de retroalimentación y de cambio continuo de cara a la mejora, son aspectos fundamentales. Entonces, el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza tiene que ser un proceso dinámico. En cambio, desde aproximaciones informales hablando con nuestros abuelos a aproximaciones formales siguiendo un contenido, ¿no? La mezcla de todo ello, el seguimiento del alumno con temas de mentoría, con temas incluso de coaching, de tutorías, es fundamental. Y gracias por vuestras presentaciones. Recordar que las presentaciones están en el canal de YouTube para verlo más extendidamente. Incluso creo que habéis recibido un link con lo que es el enlace a las publicaciones donde tenéis los enlaces de todos los autores. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a todos los que estáis en virtual. See you. Bye bye.